alguna pregunta al final, vamos a estar bien dispuestos para absolver cualquier pregunta que surja, ¿no? Si David está listo, vamos a orar por él. Vamos a pedir que realmente el Señor lo use ahora con la palabra del Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos estar juntos. Es un privilegio. Y por permitirnos orar y por permitirnos alabarte. Y ahora por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Señor, yo quiero pedirte que tú des gracia a David, Señor, y des gracia a cada uno de los que estamos acá, para que tú, por favor, Señor, te muevas con tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, yo voy a tener una Biblia y tengo algunos Nuevos Testamentos. Si alguien necesita, levante su mano y vamos a hacerle entrega. Muy buenos días. Qué bueno estar juntos, ¿no? Es bueno poder reunirnos, poder estar juntos otra vez y poder ver lo que Dios tiene en su palabra para nosotros hoy. Hoy día vamos a compartir una porción en base a lo que está escrito en la palabra de Dios de Marcos 3. Así que los que tienen sus Biblias acá, si pueden ir abriendo Marcos 3 y vamos a poder ver toda la porción desde el 7 hasta el 35. Es bien interesante cómo todo esto se relaciona y cómo hay un mensaje para nosotros hoy día. Entonces comenzaré leyendo. Vamos a leer Marcos 3 desde el 7 hasta el 35. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le seguía gran multitud de Galilea y Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, y a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y andaban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les respondía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano, a quienes apellidó los Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo pues puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide y no puede permanecer, si no ha llegado su fin.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos también habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi madre, mi hermana y mi madre, mi hermano, mi hermana y mi madre. Sé que es una porción un poco larga, pero es muy interesante cómo agarra varios grupos. Y cada grupo tiene una reacción diferente cuando se encara a Jesús. Y eso es lo que vamos a poder analizar el día de hoy. Cómo cada uno puede ver y reaccionar cuando escucha de Jesús. Escuchamos al mismo Salvador, pero lo ven desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en una universidad que, bueno, obviamente no es una universidad que todos son cristianos, ¿no? Y me acuerdo muy bien una conversación que tuve con un compañero de universidad. Estábamos hablando y él se enteró que yo era cristiano y comenzó a hacerme preguntas, pero no preguntas fáciles. Yo creo que en algún sentido él quería molestarme. Entonces, lo primero que me dijo es: tú perteneces a una iglesia la cual piden dinero para orar por milagros. Esa fue una primera pregunta. Yo traté de hablar con él y decirle: no, bueno, la cosa es así, pero ya saltó con otra pregunta y me dijo: o tú perteneces a un grupo donde agarran y asustan a la gente con el fin del mundo para que las personas los sigan. Y en lo que hablábamos, yo pude notar que, bueno, no parecía una conversación tan amena. Parecía una persona que quería pincharte, ¿no? No sé si es que alguna vez les ha pasado. Pero esa conversación me lleva a pensar algo. Cada persona tiene una forma de ver al cristiano, de ver a quien dice ser cristiano. Y es más, yo me pongo a pensar también a veces comienzan a ver cosas, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿No? Entonces, ¿qué pensamos del cristiano? El cristiano no toma, el cristiano no se enoja, el cristiano no dice malas palabras, y comienzan a poner categorías por las cuales un cristiano debería actuar. Ahora, este mensaje de hoy está enfocado a que ¿cuál es la raíz de nuestra fe? ¿Cómo podemos definir un cristiano? No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar nosotros mismos. ¿Cómo definirías a una persona que sigue a Cristo? ¿Es parte de este grupo? ¿Es parte de este grupo? ¿Es el que actúa de esta forma? ¿Es el que hace esto? Y Jesús tiene la finalidad de mostrar eso en este pasaje. Y justamente Él nos quiere mostrar que un cristiano no siempre está bajo las categorías que los hombres ponen, sino un cristiano es el que sigue a Jesús. Las personas pueden tener distintas categorías, pueden tener distintas expectativas, pueden asociarnos con diferentes grupos, pero el que es verdadero cristiano es el que sigue a Jesús. Esa es una persona. Por eso nos llamamos cristianos. A veces da miedo agarrar el término porque hay personas que
Dicen ser cristianas, pero no actúan como tal. Entonces, es importante ver eso, es importante ver este punto, y es importante ver lo que Jesús hace y cómo Jesús agarra a cada uno de estos grupos. Los que no hacen la voluntad de Jesús, estos no son sus discípulos. Por otra parte, todos los que hacen su voluntad son los que le pertenecen. Es lo que él dice. Esta mañana vamos a ver cómo los títulos externos no hacen verdaderos seguidores de Jesús, sino que solamente nuestra completa relación con Él es la que hace evidente cuando somos sus seguidores. El punto número 1 es: multitudes lo seguían a Jesús por su gran fama. No sé quiénes se acuerdan, bueno, tal vez los que no han podido estar la anterior semana, quiero hacer un pequeño resumen. Hemos hablado, el pastor Jorge nos predicó del capítulo 2. Y en el capítulo 2 surgieron controversias. Jesús vino y primero se hablaba del paralítico que desciende, no sé si se acuerdan la historia los que no pudieron escuchar, y en vez de que lo que todos estaban esperando es que le diga levántate, pero no le dice levántate primero, le dice tus pecados son perdonados. Después evidentemente lo sana. Pero ¿qué es lo primero que muestra Jesús? Que él tenía autoridad para perdonar pecados. Después, desde el versículo 15 al 17 del capítulo 2, nos habla de cómo él estaba comiendo con pecadores. En la ley antigua esto no era posible. Uno no se contaminaba. Pero Jesús viene y está con los pecadores para traerlos al arrepentimiento. Entonces, segundo choque. Un tercer choque. Jesús, desde el 18 hasta el 22, él comienza a hablar sobre el ayuno y cómo el ayuno no tenía que ser tratado bajo una religiosidad, sino en un aspecto específico. Y por último, él comienza a hablar sobre el día del reposo y hace dos historias desde el 23 hasta el 3:1-6. Es importante ver esa parte porque cuando Jesús viene, comienza a mostrar cambios a lo que se tenía claro para ellos. Jesús puede perdonar pecados. Jesús nos dice cómo debemos ayunar realmente. Jesús nos muestra cuál es el fin del día de reposo. Entonces, esas cosas chocaban mucho a esas personas, a los fariseos, a los escribas. Ellos eran los que leían e interpretaban la ley, interpretaban la Biblia en esa época, la Biblia que para ellos era el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasa? Justo antes de entrar a la porción que vamos a ver hoy día, déjenme leerles en el verso 3, del capítulo 3, el verso 6, dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ven esas cosas, ven esos cambios que Jesús estaba haciendo, porque él era el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es su reacción? Lo vamos a destruir. Esa es la reacción que toman. Y ahí es donde entra nuestro pasaje. Es interesante ver que los fariseos eran los que estudiaban la palabra de Dios. Se la sabían mucho mejor probablemente de lo que nosotros la sabemos. Y es interesante ver que los herodianos eran los que seguían a Herodes. Entonces, entre esos grupos no eran amigos. Los herodianos eran grupos políticos que querían hacer prevalecer a Herodes como el gobernante. Pero era un enemigo en común Jesús para ellos, porque veían cómo multitudes lo seguían y ellos querían que Herodes siga siendo el rey. Entonces tenían miedo. ¿Y qué hacen? Dicen, ahora lo vamos a destruir. Ahí dicen la palabra. Pero dice que él se va. Y se va y ahí entra el capítulo, la porción que vamos a ver hoy día, a partir del verso 7. ¿No? Entonces,
vemos que se va al mar y le siguen muchas personas. Es interesante ver que en ese momento Jesús, se podría decir, era una noticia nacional. Todo el mundo estaba pendiente en ese lugar, en esa área. O sea, si leen, no solamente es de Galilea, dice de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de alrededor de Tiro, de Sidón. Esas son localidades. Han escuchado de Jesús y quieren reunirse para buscarlo. ¿Por qué? Principalmente porque han escuchado las maravillas que Él hace. Ustedes pueden leer hasta este verso cuántos milagros Él ha hecho. Y la gente lo buscaba por eso, por sus milagros. No todos lo buscaban por la predicación de la palabra que Él daba. Justamente acá, inclusive nos relata que Él tenía que hacer como ponerse en la barca. Imagínense una playa. Él se ponía en la barca para que la gente no lo apriete. Eso dice la palabra. Dice, y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. O sea, realmente todos estaban tras Jesús, todos lo buscaban. Yo me acuerdo hace un tiempo, yo vivía en La Paz y me acuerdo una vez que el equipo de Argentina iba a ir a jugar a La Paz. Ya para ese entonces, cuando iba a ir, en ese momento ya estábamos totalmente descalificados de la eliminatoria. Pero hablando con varios amigos, me decían, voy a ir al estadio. Y yo, está bien, hay que apoyar a la selección. No, voy a ir a ver a Messi. ¿No me entienden? Había una persona, un jugador de fútbol que les llamaba la atención. Alguna vez pasó eso con Neymar también. Ellos son jugadores de fútbol muy buenos. Neymar es de Brasil. Y las personas, cuando se enteran que ellos están ahí, quieren verlos, quieren estar cerca, porque quieren ver la habilidad que ellos tienen. Lo mismo estaba pasando con Jesús en ese tiempo. Habían escuchado que Él estaba sanando, que Él estaba predicando y querían estar con Él. Y se le acercaban multitudes. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces es importante ver eso, porque realmente nos muestra que Jesús estaba siendo revelado, estaba cumpliendo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Él había venido para mostrar el reino de los cielos. Es importante ver eso y tomar en cuenta que aquí dice que les predicaba y quería compartirles, eso es lo que Él quería. Él les predicaba del reino de Dios, que el reino se había acercado, pero las personas venían, como dice en esta porción, por sus milagros. Entonces, aquí viene una pregunta. Cuando pensamos en nuestro Señor, ¿por qué lo buscamos? ¿Cuál es la razón por la que yo busco a Jesús? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Una forma muy fácil de saber las razones por las que buscamos a Dios generalmente es por escuchar nuestra propia oración. Escuchando nuestra propia oración nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estamos queriendo de Dios. Aquí vemos multitudes que lo buscaban por los milagros. Evidentemente Dios puede hacer milagros, pero Él quería mostrarles el reino de Dios. Eso era lo que Él quería revelar que había algo más que esta tierra, que hay un reino, que el reino de los cielos se ha acercado. Desde el verso 1, el capítulo 1, nos muestra eso. Su misión era revelar el reino de los cielos, mostrar que Él era Dios y revelar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso cuando vemos esta porción. Hasta este punto hemos visto cómo las multitudes principalmente lo seguían por los milagros. Ahora vamos a ver
cómo Jesús llama a sus discípulos. Todos los que hacen su voluntad son los que le pertenecen. Acordémonos de eso. Punto número 2. Los 12 apóstoles seguían a Jesús porque Él los llamó. En el verso 13 comienza el relato de cómo Jesús llama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba con la multitud, pero dice en el verso 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12. Entonces, cuando dice que llama, evidentemente no nos está mostrando que solamente llama a los 12. En otros evangelios y en otros lugares podemos ver que había más personas que lo seguían a Él. Pero escoge a estos 12. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, para que tengan autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para que estuvieran con Él. Les da esas funciones. Entonces, muchos lo estaban siguiendo a Él, ¿para qué? Para que les sane. Pero a los que Él llama, les da la oportunidad de ser parte de esta predicación del Evangelio, de compartir esto. Y es importante ver eso porque hay una diferencia. Cuando yo les preguntaba por qué lo buscamos al Señor, estas cosas tienen que estar en nuestra mente. Buscamos a Dios para que su reino corra. Buscamos a Dios para dar con autoridad el Evangelio, para compartir. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta, esta vida es pasajera. Esta vida es temporal. Tenemos que concentrarnos en lo eterno, buscar las cosas de arriba, porque ahí es donde Dios quiere poner nuestros ojos en las cosas de arriba, ¿no? Hoy día, si estamos escuchando este mensaje por primera vez, el Señor nos está llamando. ¿Cómo te llama? Te llama a escuchar su palabra para que podamos responder con arrepentimiento y fe. Esos son los que son hijos de Dios, los que creen en Él. Nos hemos arrepentido de los pecados, creemos en Él y somos hijos de Dios. Ese es el punto, ese es el camino. Y esa es la diferencia con la multitud que lo sigue para ver sus milagros, que con el Hijo de Dios que lo sigue para ser parte del reino. Y déjenme continuar leyendo. Dice en el verso 16, comienza a decir específicamente quiénes eran sus discípulos. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Mucho hemos escuchado de Pedro, ¿no? A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, a quienes apellidó los Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, al que lo entregó posteriormente, ¿no? Quiero que pongamos atención ahora en estas 12 personas. Son personas diferentes, cada una. Los 3 primeros son pescadores. Sabemos que Pedro era un pescador. Después lo vuelve Jesús pescador de hombres, pero él era pescador de oficio. Pescaba ahí en el mar de Galilea. Igual, hay más pescadores por ahí. Después también quiero que pongamos atención en Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Él es como que había venido todo el imperio romano y estaba dominando en ese lugar. Y había personas como Mateo que deciden ponerse del lado del conquistador y cobraban impuestos para los romanos. Se habían dado la vuelta. Entonces, estos cobradores de impuestos no eran queridos más bien no los querían, porque les cobraban impuestos para darles a los romanos. Ellos estaban viviendo bajo los romanos.
Y después también tenemos a Simón. Simón era lo contrario, era más bien un revolucionario, quería levantar a la gente para poder ir en contra de los romanos. Yo no me imagino cómo ha debido ser cuando estaban los 12 ahí, cuando se miraban Mateo y Simón. Posiciones totalmente contrarias. Uno aprovechándose del imperio romano para cobrar impuestos, y no solo comprar, sino también para su bienestar, y el otro queriendo sacar a los romanos. ¿Qué les quiero mostrar acá? Este llamamiento de Dios es a gente común, gente diversa, es a todos. No hay estatus social, no hay etnia, color de piel, idioma. El evangelio es para todos. Y el Señor tenía entre sus 12 personas que pensaban muy diferente. ¿Pero qué tenían en común? Que seguían a Jesús. Puede ser que nosotros seamos diferentes con muchos de ustedes, puede ser que seamos similares en otros aspectos, pero lo que tenemos que tener en común es que seguimos a Jesús y que nuestros ojos están puestos en el cielo. Esa parte es muy importante de entender. Entonces ahí entra una siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? ¿Qué es lo que esperamos de Él? Seguimos con la misma pregunta. Lo que tenemos que esperar es hacer su voluntad, es buscarle a Él, es saber qué es lo que Él tiene y poder trabajar para las cosas del reino. ¿Cómo se da eso? Bueno, yo estoy viviendo mi vida normal, pero entre medio estoy predicando el evangelio, estoy siendo luz, estoy obedeciendo a Dios en sus mandatos, busco de leer la Biblia, y todo eso son muestras muy claras de que Dios mora dentro mío. ¿Por qué voy con esto? Al comienzo les conté la historia de cómo a mí me habían querido encasillar. Tú eres de este grupo, no, o eres de este otro grupo, o eres de este otro grupo, o haces estas cosas. Si de alguna forma nos van a encasillar, que nos encasillen por obedecer a Jesús y lo que Él dice. Eso es lo que resume ser cristiano. Uno puede ser cristiano, uno puede asistir a una iglesia y no ser cristiano. Porque el hecho de estar en la iglesia físicamente no te hace cristiano, no me hace a mí cristiano. Lo que me hace cristiano es que Dios me haya salvado, que yo haya podido tener arrepentimiento y fe. Eso acordémonos siempre. Hay mucha variedad entre los apóstoles. Esa misma variedad hay en la iglesia, pero lo que nos une es nuestra obediencia al Padre. Hasta este punto hemos podido ver cómo los apóstoles de Jesús, con muchas diversidades, trasfondos diferentes, seguían a Jesús. Ahora vamos a ver cómo tanto familia como sacerdotes le dan la espalda en su ministerio. Quiero que pongamos atención al versículo 21. Tal vez cuando lo hemos leído nos ha llamado la atención. Bueno, versos 20 y 21 vamos a leer. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Entonces realmente era Jesús, hablanos, Jesús saname, Jesús, ¿me entienden? O sea, ahí no podían ni comer pan. ¿Se imaginan? O sea, ya no había espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Dice: cuando oyeron los suyos, esos son sus familiares, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Entonces, ¿qué pasa con los familiares? En ese momento, los familiares no identifican lo que estaba pasando. En otras palabras, los familiares querían salvarle el pellejo. ¿Por qué? Hemos leído hace un momento que entre los sacerdotes y los herodianos querían prenderle para destruirlo. Jesús estaba cambiando todo lo que se creía en esa época.
a tal forma que querían destruirlo. Y sus familiares dicen, lo vamos a salvar a este, en otras palabras, querían prenderle, pero no podían porque había mucha gente. Ahora vamos a leer un poco más sobre sus familiares. Pero he querido poner esta pausa porque luego se vuelve a hablar de ellos, ¿no? Y después nos torna a los escribas. Dice en el versículo 22, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía las parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, en ese momento, estos sacerdotes, estos escribas querían destruirlo, hemos visto, ¿no? Entonces agarran y dicen, no, este no está predicando a Dios, lo está haciendo por medio de los demonios, por eso hace sus milagros, son los del otro lado. Y ahí Jesús establece muy claro y dice, no es verdad. ¿Cómo puede haber una casa que vaya en contra? ¿Cómo puede haber algo dividido? Ahora quiero volver al fútbol. Imagínense un partido de fútbol. Para todos los que hemos visto un partido, tenemos 11 en un lado, 11 en el otro. Los 11 de un lado quieren meter la pelota en el otro arco, ¿no? Y quieren sacarla del suyo. Eso es básico dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Imagínense, eso les está diciendo Jesús, imagínense lo absurdo sería que están jugando los 11 y de pronto un mediocampista dice, no, ahora yo voy a comenzar a meter autogol. O el arquero, ¿no? Ya desde el arquero no quiero sacar, sino voy a meter autogol. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos nosotros si estamos jugando en un equipo y de pronto ahí comienzan uno de nuestro equipo querer meternos la pelota al arco? Nos destruye. Se acaba el partido, pierdo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, Satanás no puede sacar a Satanás. Jesús había venido para quitar el poder de Satanás de esta tierra. Entonces no podía hacerlo por el nombre de él, porque Satanás no se va a pelear consigo mismo, sino va a ir en contra. Entonces ahí está mostrando que Jesús no iba en contra de él, sino que Jesús no iba a favor de Satanás, sino iba por su propio nombre. Y esa parte es muy clave entenderla, ¿no? Y después dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, inclusive está diciendo, si vamos a entrar a un lugar, primero tenemos que atar a estas personas, al hombre fuerte, ¿no? Sigue sobre la misma línea de que Jesús vino a destruir lo que Satanás había hecho, no a pelear y a jugar bajo el mismo rol. Y aquí viene un versículo, tres versículos que muchas veces son controversiales, pero son bien claros a la luz de la Escritura. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Suena fuerte esto, y obviamente es fuerte, ¿no? Pero quiero explicar qué es lo que significa. ¿Cómo una persona es salva? Acabamos de hablar de eso. Reconociendo que Jesús es el Señor. Y cuando Él te salva, poder responder con arrepentimiento y fe. Ese es el camino para que una persona pueda recibir a Jesús, pueda ser salvado por Dios. Ese es el camino. Ahora, una persona que sabe la palabra de Dios, como era el caso de los fariseos, y en vez de decir que Jesús es Dios, dice que Jesús viene de los demonios, ¿está yendo en un buen camino para la salvación?
No. Por eso va a tener una condenación, porque no ha identificado que Jesús es el Señor. Y quiero inclusive mencionar, si nosotros inclusive nos vamos más adelante, y esto no lo vamos a hacer ahora, pero lo pueden anotar, en Marcos 14, del 66 al 72, la palabra de Dios nos narra cómo Pedro niega a Jesús, una parte de la Trinidad. ¿Dios le perdona a Pedro lo que lo ha negado? Sí. Por eso tenemos el Evangelio de Pedro, lo vemos en Hechos predicando el Evangelio y todo eso. El punto de este pasaje no es el hecho de echar como que este es un pecado totalmente imperdonable y todo eso. El punto está de que si una persona conoce las Escrituras y dice que todo lo que está haciendo Jesús es por parte del diablo, entonces ya solito ha agarrado condenación, porque la libertad está en reconocer a Jesús como nuestro Señor y en arrepentirnos y tener fe en Él. Esa parte es muy importante entenderlas, porque el Señor nos perdona, pero obviamente nos pide, nos muestra que podemos actuar con frutos después, ¿no? Ahora quiero entrar a la siguiente porción, del 31 al 35. Es interesante porque dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te están buscando. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué esta reacción de Jesús? ¿Qué hemos leído en el versículo 21? ¿Quién se acuerda? ¿Qué querían hacer su madre y sus hermanos? Prenderlo. Vámonos a la casa, deja de hacer revuelta, te van a matar. Pero él había venido para morir. Él tenía que hacer lo que estaba haciendo, porque había venido para morir, para darnos a nosotros vida eterna. Entonces él estaba cumpliendo el propósito. Por eso dice claramente: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Al querer quitarlo de ahí, ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Podemos ver más adelante en otros evangelios y también en realidad en epístolas, que algunos de sus hermanos se convierten después lo van a seguir. Pero en ese momento ellos no querían seguirlo. Ellos querían salvarle el pellejo porque decían: está loco. ¿Cómo va a estar predicando en contra de todo lo que conocemos, en toda la tradición judía? Ya los fariseos, que son los que más estudian la palabra, quieren prenderlo, lo van a matar. Ahí podemos ver dos aspectos. Uno, el que les he mencionado, que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y otro, que vamos a ver oposición muchas veces. Muchas veces nuestra familia tal vez quiera sacarnos de eso, y yo he visto casos en los que la familia quiere sacarlos y después con el tiempo Dios también obra en la familia y se convierten a Él. Pero es mediante el arrepentimiento y fe en Jesucristo que nosotros somos salvos. ¿Por qué dice él? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiero que entendamos esta parte, porque cuando uno es hijo de Dios, sus frutos van a ser de un hijo de Dios. Se va a mostrar. Si yo tengo un árbol de manzana, ¿qué fruta me va a dar las manzanas? El árbol, perdón. Manzanas. Entonces voy y saco la manzana del árbol y al año sé que va a producir de nuevo ¿qué? Manzana, y va a seguir produciendo. Ahora imagínense, yo corto las manzanas de un árbol, agarro una canasta y voy a otro árbol
que no tiene frutos. Y comienzo a amarrarle manzanas. Y les digo a todos, este es un árbol de manzanas. ¿Es un árbol de manzanas? Tal vez si las cuelo muy bien va a parecer que es un árbol de manzanas. Pero no es un árbol de manzanas. Cuando hemos hablado y hemos comenzado esta reunión, un cristiano puede decir muchas cosas. Eres el que haces esto, pero el orden es muy importante. Los que hemos sido salvados vamos a mostrar buenas obras, vamos a mostrar frutos y le pertenecemos a Dios. Pero, por lo contrario, una persona que se ve un montón de frutos no es ninguna garantía. La garantía está en que Cristo esté morando dentro nuestro. Una buena raíz muestra buenos frutos. Los frutos no muestran buena raíz. O sea, no puedo poner frutos si no hay raíz. No existe, no voy a ver. Lo más importante es que pertenecemos a Dios porque le hemos conocido. Veamos estos 4 grupos, ya que ahora los hemos analizado a todos. El primero son multitudes buscándolo a Jesús. ¿Por qué? Para que les haga su milagro. ¿Dios puede hacer milagros? Podía. ¿Lo ha hecho? Lo hacía. Pero ¿cuál era su propósito? Hablarles del arrepentimiento, hablarles de la vida eterna. El reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Ellos no habían entendido, lo buscaban por eso. El segundo grupo, sus apóstoles, ellos sí le seguían. Y ahí está claro. Y le dice que tuvieran autoridad para sanar. En el verso 14, y estableció los 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Qué estaban haciendo? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecían. Después nos encontramos con los fariseos, personas que habían leído la palabra de Dios, probablemente sabían de memoria muchas cosas, pero no habían visto a Cristo ahí. Entonces ellos no le pertenecían. Sus familiares en ese momento, si bien algunos de ellos después lo van a escuchar, en ese momento no, estaban con otro camino. Este mensaje viene para todos nosotros hoy día. ¿Cuál es la razón por la que yo busco a Dios? ¿Por qué lo busco? El Señor ha venido a salvarnos del castigo y la muerte eterna. Ha venido a darnos mediante la crucifixión un camino al cielo, un perdón de pecados. Eso tiene que estar vigente en nosotros, buscarlo por eso. ¿Que el Señor después puede hacer milagros? Sí. ¿Que oro yo todos los días por mi país? Lo oro. ¿Que oro por alguien que sé que está enfermo en mi familia? Oramos. ¿Que oro a Dios para que no falte el pan en mi casa? Lo hacemos. Está bien, pero no es el centro. El centro es que Dios ha venido para morir y que nosotros podamos ir al cielo. Y eso es lo que nos habla este evangelio. ¿Está claro, hermanos? ¿A cuál de estos grupos pertenezco yo? ¿Puedo realmente decir que soy un discípulo de Jesús? ¿O lo busco por milagros? ¿O solamente he estudiado y he leído harto y ya sé mucho de él, pero no lo conozco? ¿O soy su familiar, pero no creo en él? ¿Entienden? Él mismo dice, ¿quiénes son mis familiares? Los que hacen mi voluntad. Si este mensaje hoy día ha hablado a alguien, es porque el Señor está tocando el corazón y nos da vida, para que podamos responder con arrepentimiento y fe. No lo descuidemos, no dejemos pasar el momento,
podamos responder de esa forma. Ya sea, uno agarra ahora y dice: Señor Jesús, he entendido tu evangelio, quiero ser salvo, perdóname mis pecados, creo en ti. O también después pueden acercarse al pastor, acercarse con nosotros y hacer que podamos orar. Pero no dejemos pasar esa oportunidad. ¿A qué grupo pertenezco? Que Dios permita que todos pertenezcamos a los apóstoles y seamos de Él. Déjenme concluir con una oración. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, porque realmente es viva, es eficaz. Y, Señor, entra más cortante que una espada, Señor, y nos habla directamente al corazón. Señor, ayuda a que este mensaje pueda estar en nosotros, Señor, y podamos buscarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.